Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de La villana es una marioneta. Espero les esté gustando mucho la historia. ¡Claro que sí! Así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Mientras tanto, en el templo donde se alojaba Cayena le llegaba una visita, y se trataba de Rafael. Ella no lo recibió porque sabía que si lo veía en este momento sería dependiente de él sin siquiera notarlo, y lo que ahora ella quería era valerse por sí misma sin tener que depender de los demás. Por otro lado, Heinrich envió a Jadei al lugar donde se encontraba Cayena para que nuevamente la secuestre. Obviamente, este perverso tenía chantajeado a Jadei con la vida de su hermano, quien se encontraba gravemente enfermo. Dado a que era Heinrich quien sabía qué medicina es efectiva, no tenía de otra que arriesgarlo todo y obedecer a su amo. Así llegaba al templo y al ver la puerta entreabierta se sintió feliz. Pensaba que la princesa estaría dormida. Pensó que secuestrarla sería fácil, pero pronto se llevó una gran sorpresa, porque fue desenmascarado por Cayena, quien le contaba que conoce su historia. Sabe que es un hombre leal y que nunca fue sacudido por la codicia. Sin embargo, la enfermedad de su hermano hizo que él obedezca las órdenes de un ser despiadado, y con tal de que su hermano mejore, no le importó vender su alma al mismísimo diablo. Pero ella pensaba ayudarlo. Cayena curará a su hermano, pero a cambio de ello deseaba que él trabajara para ella y que empezara con darle la debilidad de su amo. Jadei, ante la esperanza de ver a su hermano bien, se arrodilló ante ella y le dijo que si ella logra salvar a su hermano, le juraba que arriesgaría su vida y se convertiría en su siervo más fiel. A la mañana siguiente Cayena se despertaba. Los guardias estaban ahí durmiendo por culpa de Jadei, aunque pronto uno de los sacerdotes le comentaba que Rafael había pasado toda la noche en la sala de espera, y como él le había dicho que así se quede todo el día no podrá verla, Rafael le había entregado un pequeño cofre para que se lo haga llegar a la princesa. Ella, al abrirlo, se dio cuenta que era el collar de su nana, así que rápidamente corrió tras Rafael, quien estaba por irse. Al parecer, Rafael, desde aquel trágico día, buscó incansablemente el cuerpo de la nana de Cayena en el río. Pasaron varios días revisándolo. Sin embargo, solo habían logrado encontrar su collar. Así Cayena llegaba ante Rafael. Triste, le preguntaba si su nana está descansando en un lugar pacífico, y él le dijo que sí, que al menos había podido preparar una pequeña tumba en un lugar cálido. Cayena, feliz por ello, le pedía a Rafael que le ayudara a ponerse el collar, y agregaba que esperaba que cuando ella esté lista, él la lleve a donde está su nana. Rafael, mientras le ubicaba su collar, prometía que hará lo que ella le pida, y a su vez agregó que desde este momento no permitirá que ella derrame ni una sola lágrima más en el futuro. Por otra parte, Jadei recibía la medicina que le había enviado Cayena para su hermano, y aunque no confiaba del todo en la princesa, pensaba que si resulta ser posible salvar a su hermano con esto, estará junto a Cayena para siempre. Así le dio la medicina y de golpe veía una reacción mágica en su hermanito. A su vez aparecía una imagen de Cayena diciéndole que no desea ser su ama, sino desea que él se convierta en su mejor espada, pues su hermano se curaba. Al día siguiente, Cayena se reunió con Rafael para hablar sobre las tierras de Jandel, un territorio muy productivo que era codiciado por todos los reinos e incluso por el imperio Eldium. Y aunque Rafael se sentía tentado a comprar esas tierras, no podía, porque sabía que si la familia del duque Heinrich se entera, no se quedaría quieto en lo absoluto. Pero Cayena le decía que él no tiene por qué preocuparse, porque pondrá en sus manos ese territorio sin necesidad de que él gaste un centavo. Le comentaba que en esas tierras los bárbaros están arrasando con todo, y que el señor Jambel no está afrontando los problemas como corresponde. Incluso sus finanzas y recursos se están agotando, así que necesita la protección de una familia poderosa. Y es ahí donde entra Rafael. Cayena quería que él asuma el papel de guardián, y así podrá obtener ese territorio de manera fácil. Rafael ahora entendía el por qué Cayena le pidió que lleve a su ejército a la frontera, pues ellos iniciarán con la protección. Pero aparte de esto, Cayena ya le explicaba el cómo derrotarán al duque Heinrich, ya que había conseguido información muy importante gracias a Jadei.
Por otra parte, Jadey se enfrentaba a la furia de Heinrich, quien estaba enojado porque él se había desaparecido 4 días y recién aparecía y con las manos vacías. Sin embargo, este llevaba unos documentos que según había robado de la habitación de la princesa, y era la razón por la que él había pasado tanto tiempo escondido, porque lo habían estado siguiendo. Obviamente todo esto había sido un plan de Cayena, porque sabía que el duque estaría complacido con la información que le llevaría, y no se equivocó, porque el duque estaba feliz con la información que le llevó Jadey. Era sobre el área del granero de la familia Evans, en el cual se encontraba el cannabis. Así le daba una nueva misión a Jadey, robar el cannabis de la familia Evans, para así probar que él aún es útil, ya que esta será la última oportunidad que le iba a dar para poder probar su lealtad hacia él. Por otro lado, en el territorio Handale, Cayena y Rafael armaban un desastre para desviar la atención de Heinrich, pues su debilidad es que él estaba dirigiendo un depósito ilegal de pólvora. Tras este alboroto, ahora sí podrán entrar al territorio sin problemas. Pero en eso Cayena vio a los guardias maltratar a unos niños pequeños, y Cayena no entendía cómo en un lugar como este, esos niños eran tratados como esclavos. Los hacían trabajar para así poder evadir los impuestos. Y uno de esos niños no quería permitir que se lleven a su hermano. De pronto Cayena intervino, pues ella quería oír lo que esos niños tenían que decir. Les pidió que le explique cómo llegaron hasta ahí. Aquel pequeño estaba furioso y no quería decir nada porque sabía que igual se iban a deshacer de ellos. Pero Cayena prometía que eso no va a pasar. Aunque estos niños no confiaban en ella ni en ningún noble. Les decían que ellos fueron los que los habían engañado y encarcelado en ese lugar, sin comida, sin agua y a puro golpe día y noche. Cayena, al escuchar esto, le preguntó a Rafael qué sucederá con esos niños en un futuro. Él le comentó que por estar involucrados en actividades ilegales serán encarcelados o deportados, y Cayena no quería permitir que eso les pase, aunque por ahora estaba fuera de su alcance. Cayena preguntaba entonces con quién debería conversar, y en eso aparecía el sacerdote y el mago Valjen. Rafael se sorprendió mucho por la cercanía que tenía Valjen con la princesa. Se preguntaba si durante su estancia ese hombre estuvo cerca de ella. Él estaba tan pensativo que cuando Cayena se acercó le preguntaba en qué pensaba o si se siente bien, pero él estaba tan distraído que ni siquiera escuchó lo que ella le estaba diciendo, por lo que Cayena tuvo que repetirle y a su vez decirle que necesita que las personas que están ahí sean identificadas y que se revise con las personas perdidas que se habían reportado, porque quería ayudar a esos niños a volver con sus familias. En eso Valjen acercaba a Cayena con tanta confianza que al pobre Rafael lo hacía sentir incómodo y pensativo, porque nunca se imaginó que la princesa tuviera una relación tan cercana con alguien. Al menos él no se había enterado de nada. Un poco después Cayena le dejó el trabajo a Rafael para que se encargue de esos niños, y él no entendía por qué ella está tratando de salvarlos si ellos no tienen nada que ver con el lugar. De pronto uno de los sacerdotes llegaba corriendo donde estaban ellos para informarles que un carruaje del Palacio Imperial se acercaba y que se trataba del príncipe Recep. Cayena, al escuchar esto, sabía que podría meterse en problemas, por lo que Valjen se ofreció a ayudarla, bloqueando la entrada si es necesario. Pero Rafael, acercándose a ella, le dijo que no va a ser necesario, ya que él secuestrará a la princesa. Y así, sin esperar a que ella le dé una respuesta, se la llevaba de ahí. Cayena estaba asombrada porque no sabía qué locura estaba pensando hacer Rafael. Pero así Rafael había llevado a la princesa a su mansión, en donde iba a ser atendida por muchas sirvientas, quienes estarán a su disposición. Cayena, aunque estaba feliz de no haberse topado con las tropas de su hermano, se sentía molesta por la actitud de Rafael, porque era muy extraña. Y cómo no, si este hombre está celoso. Ella les preguntaba a las sirvientas sobre el duque, y estas le comentaron que se encontraba en el estudio y que la guiarán hacia donde está él. Mientras tanto, Rafael estaba en su estudio muy sonrojado y nervioso porque había actuado sin siquiera pensarlo bien. Solo esperaba que Cayena no esté ofendida por lo que hizo. Pero en eso tocaban la puerta y él, pensando en que era Bastón, le pidió que entre. Y para su sorpresa, quien ingresó fue Cayena. Ella se sorprendía mucho al verlo encuerado. Y Rafael rápidamente se cubrió su hermoso cuerpo. Cayena rápidamente se dio la vuelta diciendo que al parecer entró en un mal momento.
momento. Pero tenía un asunto pendiente que hablar con él, aunque ella quería preguntarle cómo estaba, ya que en el carruaje lo había visto muy molesto. Pero en vez de eso le preguntó qué desea como recompensa, porque ya la ha salvado varias veces. Ella pensó que una buena recompensa sería el territorio de Hamdel, pero Rafael, acercándose a ella, le dijo que no estaba ayudándola por una recompensa, y lanzándose sobre ella le preguntaba ¿cuándo? Él había deseado algo de ella. Esto sorprendió mucho a Cayena y a su vez la tenía un poco asustada, pero Rafael solo quería saber qué significa él para ella. Rafael estaba mal. Pensaba en retener a Cayena para que nadie más pueda mirarla y acercarse a ella, tenerla solo para él. Mirándola a los ojos le decía que cuando está con ella, él se convierte en una persona mala, muy codiciosa. Él intentaba besarla, pero Cayena lo apartó, diciéndole que recuerde que él la odia mucho y que además él nunca había respondido a ninguna de sus cartas. Y si antes ella estaba interesada en buscar pareja, ahora eso había cambiado. No había sentido de que ellos dos estén en una situación así. Rafael le decía que cómo puede demostrarle lo que él siente por ella, pero Cayena le dejó bien en claro que tanto él como ella han cambiado y que ahora él es solo un socio con quien ella puede contar. Minutos después Cayena se iba, pero Rafael la detuvo diciéndole que sabía que ella sentía algo por él, porque se preocupa. Además ella permanece en su mente a cada momento y así empezaba a acercarse peligrosamente. Le susurraba que deseaba saber todo sobre ella, porque incluso con solo mirarla, su corazón la codiciaba y la deseaba. Cayena un poco sonrojada le decía a Rafael que pare, que es un tonto, por querer lograr algo que era imposible, pues así como ella lo está usando, él también la está usando a ella. Pero un día tomarán caminos diferentes. En eso Rafael prometió seguirla donde quiera que ella vaya, sin importar su título de duque. Lo único que quería era estar cerca de Cayena. Mientras tanto Cayena pues no quería involucrarse con Rafael, porque sabía que su destino no se podía cambiar tan fácilmente y que a la final Rafael será de alguien más y no de ella. Cayena así le explicó a Rafael que lo mejor para ellos es tomar distancia, obviamente porque ella sabía que hizo un contrato con Vallen y tiene poco tiempo, pues después de cumplir su misión, ella le servirá al jardín oscuro. Pero Rafael no estaba dispuesto a darse por vencido. Le decía que cualquier infortunio que tenga ella será el infortunio de él, y levantándola en brazos la lanzó sobre la cama preguntándole si lo va a usar y luego lo va a desechar, porque si es así, él estaba dispuesto a hacer lo que ella desee. Por otro lado, en el templo había llegado su hermano Recef para averiguar por Cayena. El pequeño sacerdote le decía que ella no se encontraba ahí, que se había ido sin decirle nada. Recef, al ver que no obtuvo respuesta, quiso lastimar al pequeño, pero justo ahí apareció el sacerdote para impedirlo, diciéndole que Cayena se había ido con Rafael y que no fueron avisados de su partida. También había alguien que observaba al príncipe, y se trataba de Vallen, quien al observarlo decidió jugar un poco con el príncipe, porque ya estaba cansado de su altanería, por lo que decidió con su magia hacer que los caballos se salieran de control. Recef ahora no entendía qué es lo que pasaba con estos animales. Mientras tanto, en la habitación, Rafael mantenía a Cayena bajo su poder, hasta que de pronto los papeles se invirtieron, y ella terminó sobre él, y dándole un beso le decía que solo tiene un año para poder convertirse en emperatriz del imperio Eldium. A la mañana siguiente, una de las sirvientas de Recef le informaba que la salud del emperador había empeorado y que ya su hermana Cayena se dirigía al palacio de urgencia. La sirvienta también le comentó que habían limpiado toda evidencia, las tazas de té, el veneno y todos los testigos que habían de eso. De pronto, uno de los guardias con una soga la sostuvo por el cuello. Obviamente Recef no quería dejar ningún testigo, por lo que pidió a este hombre que se la lleve y se encargue de ella. Pero no se sentía satisfecho solo con esto, porque el veneno que estaba administrando al emperador solo lo había empeorado y no eliminado, aunque sí quería ver cómo el emperador sufre de dolor. Unas horas después Cayena ya llegaba al palacio. Vera le informaba de la salud del emperador, por lo que ella supo que su hermano había empezado a hacer sus movimientos, pero no entendía por qué había actuado tan rápidamente, pues si las cosas siguen así y el emperador moría, sus planes se verán arruinados, por lo que ella también debía actuar de inmediato para evitar que su hermano se salga con la suya.
Entró a la habitación del emperador con actitud muy preocupada. El emperador le decía que no debía preocuparse, que simplemente está cansado, pero ella se disculpaba por no haber estado a su lado, aunque en el fondo sabía que el emperador debe estar soportando un dolor inmenso, pero como tiene un gran espíritu y valor, no se deja notar. De pronto ella, muy molesta, le reclamó a las sirvientas de si estaban seguras de que habían administrado el medicamento tal como lo había indicado el médico, e incluso en el té que le administraban al emperador pudo haber algo que empeoraba su salud. Obviamente Cayena quería aprovechar esta brecha para poder lanzar su ataque y así dañar los planes de su hermano. Por ello tomó la taza de té que era para el emperador y una de las sirvientas se disculpó. Le dijo que era peligroso que ella haga esto porque no sabían con certeza lo que contenía el té. Cayena al escuchar esto les pidió que investiguen sobre la sustancia que había en él y que le informen de inmediato los resultados, pues ella sabía que tenía que mantener un poco más de poder aquí, porque es posible que las personas que la han querido secuestrar se encuentren dentro del palacio. Pero a partir de ese día, todo iba a salir a la luz. Cayena así le pedía al emperador que quien quiera que sea el culpable no debe ser perdonado y debe recibir el castigo que se merece. El emperador le preguntaba que si fuese su hermano igualmente lo va a castigar, a lo que ella le respondió que sí, que la muerte será inevitable, así sea la de su propio hermano. Esta respuesta era la que el emperador esperaba escuchar, y así le preguntaba cómo se había sentido la primera vez que tomó el poder. Cayena le dijo que aunque fue difícil, había logrado lo que deseaba. El emperador así quería recompensarla por todo su buen trabajo, y delante de todos nombró a Cayena como canciller. Eso significaba que tenía toda la autoridad para poder gobernar el imperio hasta que un heredero apropiado sea elegido como sucesor. Para Cayena esta era la mejor noticia que había recibido, porque todo lo que había planeado estaba saliendo a la perfección. Cuando Cayena había vuelto por primera vez a este mundo y supo que su hermano la envenenó, no sintió ira sino más bien pena por él. Inclusive podía perdonarlo porque era su hermano y su única familia, pero ahora ya no estaba segura de eso. De pronto él aparecía con un ramo de flores. Cayena fingía una sonrisa y le daba la bienvenida. Le preguntaba qué lo traía a su habitación, pero él quería saber por qué ella había abandonado el palacio sin decirle una sola palabra e incluso lo había engañado en el templo. Y ahora se enteraba que se había convertido en la nueva canciller, pero Cayena le dijo que era solo una posición temporal, que no le dé importancia, aunque Rafael acercándose a ella le dijo que él ya estaba esperando ese momento en el cual ellos dos estarían nuevamente juntos, y ahora que va a ser canciller debe estar a su lado y no preferir a nadie más. Así este hermano malo le entregaba una carta, la cual era de su nana. Según él, ella se había quitado la vida y le dejó una carta de despedida. Con esto Cayena estuvo a punto de perder el control, tanto que quebraba un jarrón lastimándose la mano. Recef al observar esto tomó la mano de su hermana preguntándole si estaba bien. Ella le dijo que solo fue un pequeño rasguño, pero su hermano, que es un poco loco, la amenazaba, incluso con eliminar al jardinero por no haber tenido cuidado con dichas rosas. Pero Cayena le dijo que ella será quien se encargue, ya que no quiere hacer escándalos. Su hermano, como todo un niño obediente, aceptaba las condiciones de su hermana. Un poco después Cayena le pidió a Lidia que envíe un mensaje al conde Hamel, haciéndole saber que ella lo visitará esta noche, aunque Lidia no quería que la princesa viaje en la noche, pero Cayena sabía que era la única forma de adelantarse a los planes, porque sabía que si viaja en el día muchos ojos estarán detrás de ella vigilándola, por lo que la única forma para poder irse sin ser vista era en la noche. Ya más tarde, mientras viajaba, Cayena pensaba en que ahora que se había convertido en canciller, todos deben estar muy preocupados porque habrá un cambio de estructura rápidamente, y además Heinrich ya se había movilizado para borrar todas las evidencias de los negocios ilegales que tenía. Como ella no era quien se quedaba cruzada de brazos, también iba a jugar sus cartas. Y horas más tarde Cayena llegaba donde su tío. Él estaba feliz de verla. En la mansión de este condado se encontraba hospedándose Catherine y Éter. De pronto él le comentaba a Cayena que hace un tiempo que no recibía tantos invitados como ahora. Cayena se sorprendió porque se supone que nadie sabía que ella iría a la mansión. Pero cuando entró se encontró con nada más y nada menos que con Rafael, quien estaba conversando con el pequeño Éter. Un pequeñín que no le gusta para nada a Rafael y mucho menos
menos que esté cerca de su hermana mayor. Ella estaba sorprendida y no entendía qué estaba haciendo Rafael ahí. Él la saludaba, pero Heather se adelantó para saludar a su hermana, demostrando lo feliz que estaba de verla. Rafael también se acercó a saludarla y le preguntaba si no había notado algo diferente en él. Este loquito se había hecho arreglar el cabello a la moda actual, para ver si así llamaba la atención de la princesa, pero para Cayena, él se estaba comportando como un niño. De pronto Rafael y Heather empezaron a pelear como perros y gatos, lo que a Cayena le causó mucha gracia. Les decía que paren, que son unos tontos, y ellos se quedaron asombrados porque no podía creer que los había llamado así. Cayena por un momento sintió que todas las preocupaciones desaparecían, pero no debía olvidar su objetivo. Tenía que ver a Catherine, y acercándose Rafael le decía que en cuanto termine su asunto hablará con él. ¿Por qué estaba en ese lugar? Mientras se iba, ella pensaba que no sabía cuánto tiempo más podrá seguirlo engañando y que no era justo para él. A la mañana siguiente Cayena iba a marcharse sin que nadie se dé cuenta, pero pronto se encontraba con Rafael, a quien no podía ocultarle nada. Así le contó que si llegó aquí era para pedirle a Catherine que la ayude con su ceremonia de mayoría de edad, porque en realidad ella necesitaba la ayuda de Catherine porque su hermano, después de lo ocurrido con su niñera, llevó nuevamente a la señora Dottie, aquella mujer que al inicio fue cómplice del cocinero, una mujer que solía maltratar a Cayena. Obviamente su hermano había hecho todo esto para mantener a Cayena bien vigilada y bajo su control. Rafael, así tomándola de la mano, le prometía a ella siempre protegerla, y como ella ya tenía que regresar al palacio, le prometió que hablarán en otro momento. En un momento de impulso, se acercó a ella y quería besarla, y le aclaró que si ella no lo desea que lo pare, pero así le dio un beso y aunque Cayena quería detenerlo, no pudo. Pero sabía que tiene que alejarlo porque no quería herirlo. En el fondo de su corazón lo único que ella deseaba era olvidar todo lo que había ocurrido en su pasado y finalmente ser libre y ser feliz. Y se decía a sí misma que le encantaría detener el tiempo. De pronto Rafael se quedó inmóvil. Ella no entendía qué pasaba y al tocarlo se dio cuenta que algo no estaba bien, ya que solo ella podía moverse. Todo a su alrededor lucía como si estuviera congelado. Cayena miraba sus manos y se daba cuenta de que quizás fue obra de su magia. Y en eso una voz le decía que sabía lo que iba a pasar y que estaba ahí porque un flujo de energía emanaba de ella. Cayena se sorprendía, pero reconocía la voz. Era Vallen, quien convertido en gato había estado vigilándola. Él le comentaba algo rápidamente y era que al parecer el poder mágico de ella es mucho más poderoso de lo que se imagina, porque puede controlar el tiempo y el espacio, pero no puede retrocederlo ni ir al futuro, y que con ese poder inclusive puede enfrentarse a Dios. Cayena estaba emocionadísima porque siempre quiso tener ese poder para poder estar por encima de los demás. Ahora sabía que el precio que había pagado por ese poder no fue en vano, pero Vallen le comentó que todo no era tan fácil como ella lo ve. Le explicó que la magia que ella posee es demasiada para su cuerpo y no importa cuántas vidas haya pasado, ese poder no debía existir y que si ella no aprende a controlar su magia, no durará ni un mes ni mucho menos un año, ya que cada vez que utilice ese poder sin responsabilidad, su vitalidad se irá deteriorando. Y antes de irse le dijo que recuerde que no debe utilizar su magia irresponsablemente, que solo la utilice cuando verdaderamente la necesite. Mientras tanto, Rafael estaba como estatua y ella se disculpaba con él, porque al parecer el destino de ellos dos no es estar juntos. Se arrepentía de haberlo metido en sus problemas, pero ahora él estaba detrás de ella y no sabía qué hacer. Ya en la noche Cayena quería descansar porque quería obtener toda la información que le sea posible antes de la reunión con el consejo. Además que después de lo ocurrido con Rafael, ella se sentía desorientada, por lo que la única forma de despejar su mente era pensando en otros asuntos. A su vez pensaba en lo que su hermano también le había dicho. Se preguntaba el por qué él estaba tan obsesionada con ella si en su vida pasada él ni siquiera la miraba. Era cruel y despiadado y también se preguntaba el por qué el emperador lo odia tanto. Sentía que algo estaba pasando por alto y que quizás todos los recuerdos de su vida pasada no estaban muy claros o completos, que había algo que no recordaba. Quería saber qué era lo que su hermano en realidad quería o qué es lo que está buscando. Y de pronto se había quedado dormida y así se sumergió en un sueño en donde ella aún era una niña.
Se daba cuenta de que estaba viviendo su vida pasada justo antes de que su nana dejara el palacio. Veía como ella se refugió en los cuentos de hadas porque se sentía sola. De pronto, sin notarlo, apareció en un balcón en donde se encontraba su hermano Recep, quien estaba a punto de lanzarse de ahí, pero ella lo detuvo. Lo regañaba por estar en un lugar peligroso, pero la mirada de él era de tristeza. Cayena se preguntaba cómo pudo olvidar todos esos recuerdos, y de pronto él le preguntaba qué hacía afuera a tan altas horas de la noche, cuando debería estar en su cama bien abrigada. Y aunque Cayena sabía que todo era un sueño, no podía evitar sentirse triste. Notaba que su hermano estaba sufriendo, estaba todo moreteado y golpeado. Se preguntaba si siempre estuvo así. Su hermano así le comentaba que cuando está en su habitación hay mucho ruido y constantemente hay alguien en su mente susurrándole que él es un inútil, que no puede hacer nada bien y que corre sangre impura por sus venas. Lo culpaban de ser una desgracia para la familia y obviamente el pobre Recep era maltratado por el mismísimo emperador. De pronto Cayena lo llevó a su habitación y lo acurrucó en sus piernas, diciéndole que cierre los ojos y que descanse, que ella va a cuidar sus sueños y él no podrá escuchar más susurros, pues ella quería impedir que sigan dañándolo. Ella prometió protegerlo y cuidarlo, y de pronto era como si Cayena hubiese despertado al siguiente día. Se encontraba en un bosque y se preguntaba dónde está su hermano. De pronto él aparecía diciéndole que la había estado esperando porque tenía algo tenebroso en sus manos, una cabeza de humano. Recep le comentó a su hermana que el emperador le había hecho eso a su amigo, al único que tenía, y le pedía a su hermana Cayena que lo ayude porque no tenía a nadie más que a ella. Pero Cayena empezó a tenerle miedo y lo apartó. Así decidió irse, dejándolo solo en el bosque. Con un gran dolor y desolación lloraba, pidiéndole a su hermana que no lo deje solo. Así Cayena despertó de ese sueño y Vera le decía que se prepare, porque ya era hora de asistir a la reunión del consejo. Ya en la sala de espera, todo el consejo estaba reunido y murmuraban que la princesa debe estar arreglándose y viendo qué ponerse para asistir a esta reunión, pues sabían que no está capacitada para ser un canciller y que de seguro, después de esta reunión, sabrá que no era correcto para ella dirigir un imperio, que se necesita mucho más que maquillaje y vestidos. Pero obviamente, Zenon Evans, que se encontraba ahí, sabía que hoy sería su jugada definitiva, porque él tenía bastante influencia en el consejo y él quería ser el canciller. Así todos se reían a espaldas de Cayena, pero en eso aparecía Cayena junto a Rafael, quien la estaba escoltando hasta su silla. Todos quedaron impactados, no entendían qué es lo que pasaba y por qué el duque se encontraba con ella. Resulta que un poco antes de la reunión, Rafael había llegado al imperio para escoltar exclusivamente a Cayena porque sabía que hoy en la reunión tratarán de menospreciarla, y por ello inclusive había preparado un carruaje lujoso para que Cayena llegue como toda una reina, custodiada por su hermoso caballero. Cayena estaba sorprendida y le preguntaba cómo es que él se entera de todo lo que ella hace, si las únicas que están enteradas de sus movimientos son las doncellas. Pero obviamente este pícaro tenía a alguien que le informaba todos los movimientos de Cayena. Pero él le respondía que como ella había dicho que quiere convertirse en la emperatriz, sabía que no dejaría pasar un momento tan importante como este. No debía llegar tan temprano a la reunión ni tampoco tan tarde, así que sabía exactamente a qué hora recogerla. Y claro, Cayena no pudo rechazar su ofrecimiento. La reunión así inició, y como primera empezaron a debatir sobre la solicitud de los caballeros para una revisión del presupuesto, ya que el costo de mantener el ejército central era demasiado alto. Obviamente a muchos de ellos no les gustaba que les quieran rebajar el presupuesto, porque ellos, al ser la fuerza que defiende la capital, estaban en todo su derecho de ser bien pagados. Y así empezaba un debate entre todos ellos, responsabilizándose el uno por el otro de los errores que cometen. Y así se armaba tremendo escándalo. Y así Cayena, ya aburrida de tanta pelea de niños, se levantaba y les aclaraba que todo lo que estaban haciendo era un espectáculo, que de seguro frente al emperador nada de esto pasaría. Y en manera desafiante les dijo que era un desperdicio de impuestos pagar al ejército central. Zenon rápidamente saltó como tigre diciendo que hablar sobre eso era ir demasiado lejos, pero Cayena les dijo que solo estaba poniendo las cartas sobre la mesa, pues ella cree que algunos aspectos son convenientes para mejorar al imperio, ya que se dice que el poder central comienza atrayendo el
apoyo de los nobles y aunque todos los del consejo parecían ser leales al emperador, sabía que ofreciéndoles algo mejor sus intereses cambiarían y se voltearían sin dudarlo hacia ella, por lo que sus planes y la posición del imperio podría estar en peligro. Y como ella se había preparado muy bien para esta reunión, les dijo que se había enterado de que han habido cambios en la capital por las plagas que habían atormentado a la gente durante mucho tiempo, pues estas habían disminuido, por lo que la población había aumentado 3 veces más de lo normal, y que todo eso era gracias a las acciones del antiguo canciller. Zenón estaba feliz porque pensó que estaban elogiando al antiguo canciller y no. Cayena les dijo que no era así, porque debido al crecimiento de la población, la capital no ha progresado y más bien las tierras estaban volviéndose estériles. Los precios de las casas eran muy altos, por lo que la gente se veía obligada a vivir en barrios marginales, participando de actividades ilegales. Y para confirmar todo lo que había dicho, le dijo al comandante de la Guardia Real que le confirme que todo lo que ella dice es cierto, y él sin dudarlo lo confirmó. Le dijo que la seguridad de la capital había empeorado, tal como la princesa lo ha explicado. Zenón estaba frustrado porque no entendía cómo ella se enteraba de todo esto. ¿Cómo podría ella saber tanto del imperio si solo pasa encerrada en su cuarto? Así que le preguntó si ella entonces tiene alguna alternativa, y obviamente Cayena les dijo que sí. Así entregaba a cada uno de ellos una propuesta, la cual era involucrar al ejército central para liderar la expansión de tierras y en vez de pagarles un sueldo, se les proporcionará viviendas, para que así ellos que quieran asentarse en la capital lo hagan sin tener que pagar un precio alto. Así también se podrá establecer seguridad en la capital y crear también nuevos distritos comerciales. Zenón con esto estaba frustrado porque se supone que él debía dejar en ridículo a la princesa delante de todos y hacerla ver como que ella no estaba apta para el título de canciller, pero todos sus planes se fueron al carajo. Horas después de la reunión, Cayena estaba en el jardín y Zenón se acercó a ella de manera desafiante. La tomó por la mano diciéndole que ya se había dado cuenta de lo que ella planea. Él sabía que la princesa podía engañar a quien desee, pero a él no, porque en todo lo que había pasado sabía que si el poder de la princesa sigue creciendo, Recep estaría en desventaja. Así este hombre la amenazaba diciéndole que sea cuidadosa con sus acciones, pero ella, como tenía todo planeado, le dijo que estaba realmente intrigada por saber qué es lo que él hará y que al contrario es él quien debería tenerle miedo, porque su hermano podría enterarse de que fue él quien ayudó a Gillian para que la secuestren. Su hermano, que se encontraba detrás de unos arbustos, escuchó toda esta conversación y se sorprendía, porque no podía creer que este hombre lo haya traicionado y le haya hecho eso a su hermana. Vera le informaba a Cayena que se había descubierto que en las tierras de Zenón habían cultivos y distribución de marihuana, lo que era prohibido en el imperio. Todo esto obviamente fue parte del plan de Cayena, porque sabía que cultivar marihuana es un delito grave. Incluso ni siquiera un miembro de la familia imperial podría proteger a la persona que lo haga, mucho menos un canciller. Y como sabía que su hermano escuchó toda su conversación, supo que tampoco se quedaría de brazos cruzados. De pronto Cayena le preguntaba a Vera sobre Julia y le pedía que vaya a buscarla de inmediato. Mientras tanto, en la cantina alejada, Julia se reunía con su hermano Zenón, quien lucía como todo un fugitivo. Ella le preguntaba por qué había hecho eso, pero Zenón, frustrado, había bebido demasiado. Julia, que solo se preocupaba por su hermano, le pedía que le explique qué es lo que había ocurrido, porque hizo algo ilegal como cultivar eso. Pero este tonto la golpeaba lanzándola al suelo y diciéndole que ya no tiene por qué interferir en los negocios familiares y que más bien debería dedicarse a lo que más le gusta, a perseguir hombres. Al marcharse solo pensaba en cómo ocurrió todo esto, cómo es que fue tan fácilmente expuesto, aunque sabía que todo esto podía ser plan de Cayena. Así llegaba a la habitación donde se estaba hospedando, y ahí habían unos hombres que lo estaban esperando. Ellos le decían que se habían acercado ahí de manera oculta porque los soldados estaban buscándolo por todos los callejones. Al escuchar esto se enfureció, maldiciendo a Cayena por lo que estaba ocurriendo, y a su vez hablaba mal del príncipe. Así este tonto les entregó las monedas de oro a esos tipos y les pedía que a cambio de esto hagan una cosa por él, que eliminen a la princesa Cayena, que la destrocen de tal manera que cuando la encuentren sea irreconocible y que luego la entierren en lo más profundo de las alcantarillas. Pero no contaba con algo. Uno de los hombres que estaba ahí le tapó la boca y otro se rebelaba ante él, pues se trataba
de Recef. Andas valiendo ver. ¿Pero qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!